Qué bueno que es encontrarnos para considerar la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba por nacer, en los primeros capítulos de Lucas, donde se relatan los momentos previos y los momentos de su nacimiento, aparecen 3 cánticos allí. El primer cántico son 3 cánticos muy caros para el cristianismo. El primer cántico, el cántico de María, el Magnificat, engrandece mi alma al Señor. El tercer cántico, el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis, ahora Señor despides a tu siervo en paz. Y el segundo cántico, el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. En estos 3 cánticos nosotros tenemos una cantidad de información preciosísima acerca del Señor Jesús. Pero yo quisiera considerar con ustedes rápidamente lo que aparece en el Benedictus, en el bendito, ¿sí?, de Zacarías. Dice el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. 1:68 de Lucas, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, y dice así el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador, ¿sí? Zacarías, refiriéndose al Señor Jesús que venía a nacer, dice que iba a ser un poderoso Salvador. ¿Cuándo necesitamos las personas un Salvador? Cuando estamos en riesgo, Si yo paso por la calle y alguien viene y me dice, lo voy a salvar, yo diría, ¿de qué me va a salvar? Pero si me estoy ahogando en un río, entonces entendería rápidamente que necesito a alguien que me salve de esa situación de riesgo de vida para mí. Y aquí dice que Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque la humanidad está en riesgo. El ser humano está en riesgo a causa de su pecado. Dice Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si el hombre muere sin encontrarse con ese Salvador, va a una perdición eterna. Pero dice que no solamente es un Salvador Jesús, sino que es un poderoso Salvador, ¿sí? Necesitamos no solo un Salvador, sino un Salvador poderoso. ¿Por qué dice que Jesús es un poderoso Salvador? Porque el pecado tiene un poder tan fuerte sobre el ser humano que necesitamos un poder mayor que el poder del pecado para ser salvos. Le leo rápidamente el poder del pecado sobre nuestras vidas, como aparece en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Escuche, dice, y Él os dio vida, versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Dice que el pecado, que nuestros delitos y nuestros pecados nos mata, pero no nos mata físicamente. Estaba hablando con personas que iban a morir, ¿sí? Se está refiriendo a muerte espiritual. Como decía antes, esa separación eterna de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted muere en sus pecados, ¿sí?, sepa que la paga que va a recibir es una perdición eterna, una separación eterna, una muerte eterna. Pero si usted se encuentra con ese poderoso Salvador, usted va a ir a una vida eterna. Fíjese cómo le dice a esta gente, Él os dio vida. Ellos estaban vivos físicamente, pero les dio vida espiritual, vida eterna, vida que supera esta vida, ¿sí? Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado tiene un poder de muerte eterna sobre la vida del hombre. Y dice más adelante, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El pecado tiene un poder de dueño de la vida. El Señor Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Dice que el pecado llevaba a estas personas como una corriente de un río. Lleva a las personas sin poder escapar de esa corriente, sin poder salir de ella, salvo que se encuentren con Cristo. Por eso Dios que lo ama, Dios que me ama, mandó, como dice Zacarías, un poderoso Salvador. Porque usted está en riesgo, ¿sí? Porque usted tiene un poder sobre su vida, que es el poder del pecado, que usted no puede superar ni resolver si no viene Cristo el Salvador sobre su vida. Él murió en la cruz del Calvario y dice la Biblia que allí cargó sus pecados y mis pecados. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le animo a recibir a Cristo
como su único y suficiente Salvador.